derecho es una ciencia cambiante y de este modo se va ajustando de acuerdo a las necesidades de la sociedad. La fuente del nacimiento de la jurisdicción ordinaria se da primeramente con la Carta de Derechos de 1689, que aporta derechos y libertades. Más adelante se presenta la independencia de la Nueva Granada siguiendo el ejemplo de Estados Unidos y de Francia, buscando descentralización del poder. Posteriormente es en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia en 1789, donde le reconocen derechos fundamentales a los franceses. Allí se determinó que este derecho de acceso a la administración de justicia debía ser efectivo, buscando igualdad. Por ello fue el deber del Estado minimizar el obstáculo entre la norma y la realidad. Por otro lado, se declara la independencia de España, donde las provincias de la República de Colombia expiden su constitución formando el Estado de Colombia. Se crean las tres ramas del poder público: ejecutiva, legislativa y judicial. Desde entonces, estados y repúblicas empiezan a incluir dentro de sus constituciones lo relacionado con la administración de justicia ordinaria. Estados y repúblicas como Tunja en 1811, Antioquia en 1812, Cartagena de Indias en 1812 y Cundinamarca en 1812. El Congreso de las Nuevas Provincias elaboró un acta federal el 23 de septiembre de 1814 y de esta forma nace el Alto Tribunal de Justicia y otros. Luego se le da el nombre de Supremo Tribunal de Justicia a la Constitución Provisional de la provincia de Antioquia en 1815, en donde el Poder Judicial estaría contenido en la provincia. En 1821 la Constitución organizó su administración de justicia de esta forma: una alta corte de justicia, cortes de apelación, demás tribunales y juzgados creados por la ley. En 1832, llamada la Corte Suprema de Justicia de la Nueva Granada, conformada por una Corte Suprema, tribunales y juzgados establecidos por la ley. En 1853 fue llamada la Corte Suprema de la Nación de la Nueva Granada y estableció que dicho poder judicial sería delegado por el pueblo a la Corte y demás tribunales. En 1858 se establece en el artículo 47 que el Poder Judicial lo ejercerían por medio del Senado y la Corte Suprema en compañía de los tribunales y juzgados que creara la ley. En 1863, la Corte Suprema Federal de los Estados Unidos de Colombia acordó que el Poder Judicial sería ejercido por el Senado, Corte Suprema Federal, juzgados y tribunales de los estados y por aquellos que la ley creara en los territorios nacionales. En la Constitución de 1886, el pueblo convoca a una Asamblea Nacional Constituyente y crea la Corte Suprema de Justicia. Se eligieron a los primeros dignatarios. Esta Constitución le da una organización al Poder Judicial y al Ministerio Público, reglamentó su estructura interna, atribuciones, procedimientos y ordena crear un órgano para conocer la jurisprudencia de la Corte. Es así como nace la Gaceta Judicial en 1887. La identidad que se le dio a la Corte Suprema de Justicia desde 1886 fue conservada hasta 1991. Por medio del Acto Legislativo número 3 de 1910, reformaron la Carta Política. Se establece que la competencia de la Corte se le asignaba a toda la Corte y no a cada magistrado de manera individual. Dividen la Corte en salas y se le asignaron temas a tratar de forma individual y colectiva. Posterior a la toma de Palacio de Justicia, se convoca a Asamblea Nacional Constituyente para reformar la Constitución Política. Reconoció la Corte Suprema de Justicia por medio de sentencia que la decisión del pueblo no solo era por mandato político. Vale la pena resaltar que desde 1944 la justicia en Colombia solo era un servicio público de la que se encargaba la nación. En 1991, en el preámbulo de dicha Carta, la justicia pasa a ser un valor supremo de un Estado social de derecho y democrático. Luego, en el artículo 228 define la administración de justicia de esta forma: la administración de justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con la excepción que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su cumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcertante. Hay algunos momentos que al presentarse en el proceso pueden, dependiendo de la efectividad del órgano, frustrar la efectividad del acceso a la administración de justicia. Algunas de ellas son costos del juicio, los honorarios profesionales,
el tiempo en el proceso, la posición económica de las partes, el desconocimiento del derecho, ineficiencia, distribución de competencias de los tribunales, escaso personal y limitada infraestructura, escasa capacitación y formación jurídica y personal, escasez de recursos técnicos y financieros. A partir de la Constitución de 1991 se empieza a generar una serie de reformas a la justicia para poder garantizar una serie de derechos a todos los ciudadanos. La idea con estas reformas era poder eliminar problemas como la mora judicial, asociación de altas cortes y la congestión, pero esta reforma no tuvo éxito ya que no asume la revisión del proceso de generación de leyes y no se tiene como tal una relación con la administración pública para que pueda surtir efectos eficaces. La Constituyente de 1991 le abrió paso a un modelo de Estado garantista de los derechos fundamentales de los ciudadanos, pero al separar el Poder Judicial se incrementaron el número de altas cortes para atender la justicia. Aunque a partir de esta fecha, con esa serie de cambios, le da una autonomía a la rama judicial para que empiece a generar soluciones a la sociedad. La Constitución de 1991 trajo cambios positivos para el país. Antes los jueces y demás servidores de la rama debían estar sujetos a la carrera judicial por medio del Consejo Superior. Existía el Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia que se encargaba de la infraestructura. Tenía la función de recursos humanos, es decir, pagos de salarios a funcionarios de la rama, lo que generaba un desorden para la rama judicial. Esa Constitución creó el órgano del Consejo Superior de la Judicatura para darle cierta independencia y coordinación, lo que hizo que todas esas funciones se les atribuyera. Al cambiar su forma a Estado social de derecho, la rama y los jueces empiezan a velar por los derechos de las personas para dar cumplimiento a esos derechos. Esta serie de reformas solo sería el principio de los cambios que tendría la justicia. Se empieza a reflejar los graves problemas de la justicia ordinaria. El problema de la justicia está en la demora en procesos, costos elevados, entre otros. No solo hace parte de la rama, sino de una desorganización del Estado y de la administración pública. La falta de recursos asignados es una de las grandes problemáticas a la que se enfrenta la justicia. El poco personal para esta rama es gravísimo. Con el pasar de los años se evidencia la corrupción que afronta el país y que no es ajena a la justicia ordinaria, donde magistrados, jueces, funcionarios judiciales se ven implicados en actos de soborno o corrupción para que fallos o procesos salgan a su favor, lo que hace perder credibilidad a los ciudadanos al momento de resolver sus conflictos. En conclusión, lo que se quiere demostrar con el marco histórico es que el problema de la justicia no es desde hace poco, inicia desde hace años con su independencia o de las ramas que administran justicia, lo que refleja que en la teoría de la gradualidad el Estado vaya más lento que la sociedad y obviamente el Estado no supla las necesidades de un país.